Muy bien, pues yo creo que comenzamos, ¿no? Ya son las 12 y un minuto, 12 y 2 minutos. Creo que ya hay participantes en la sesión y bueno, pues yo quería comenzar dando los buenos días a todos los que nos estáis viendo y escuchando y sobre todo daros las gracias por compartir con nosotros este ratito en la mañana de hoy, martes 26 de mayo. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Carmen Burgos y soy directora ejecutiva del área de Health Solutions en AON. Health Solutions, mi área de responsabilidad, en ella mi propósito y el de todo mi equipo es ayudar a las organizaciones a promover el bienestar de sus empleados, el bienestar en todos sus ámbitos, bienestar desde un punto de vista de salud, pero también desde un punto de vista mental, social, financiero, profesional. O sea, nuestro reto es conseguir que los trabajadores consigan dar la versión mejor de sí mismos cuando van a trabajar cada mañana. Esa es nuestro propósito y nuestra ambición. Y como parte de esta ambición y este propósito, pues desde AON iniciamos este webinar con mucha ilusión porque damos comienzo a una nueva tanda de sesiones online que hemos titulado Compartiendo Experiencias y en las que pretendemos compartir pues las buenas prácticas de nuestros clientes, siempre con el fin de dar relevancia y visibilidad a iniciativas, ideas, experiencias y, por qué no, a veces aprendizajes desde los errores que aporten valor y consigan transferir ese conocimiento al mercado, siempre relacionado con el mundo de las personas y la gestión de las personas, siempre poniendo a las personas en el centro. Desde AON ya llevamos un par de meses, desde que el confinamiento nos atrapó a todos, coordinando muchos webinars, aprovechando la tecnología con la idea de poder apoyar y dar voz a nuestros clientes, pues de cara a las circunstancias que estamos viviendo, las inquietudes que nos surgen a todos y la nueva realidad que nos va a tocar vivir. En este espacio de Compartiendo Experiencias, hoy tengo la grandísima suerte de estar con Acciona. Acciona nos va a contar aspectos sobre la gestión y retos que esta pandemia ha supuesto, en concreto en materia de salud, prevención y comunicación interna. Acciona, la verdad es que necesita poca presentación. Javier, estoy en una conferencia, no te puedo atender, Javier. Multinacional española que ha estado tomando desde el inicio de esta crisis pues todas las medidas necesarias para proteger la salud y la seguridad de todos sus empleados. Además, garantizando la continuidad de sus negocios y servicios. Servicios que algunos de ellos pues, han sido y son esenciales para la vida de la comunidad. Luego, el reto ha sido todavía mayor. Además, Acciona ha puesto en marcha distintas iniciativas de cooperación con distintas instituciones públicas y agentes sociales para contribuir a la lucha contra esta pandemia. Para hablarnos de todo ello y profundizar un poquito más, contamos con la doctora Pilar Alfranca. Pilar es directora de Prevención y Salud Laboral en Acciona y además médico en ejercicio. Muy buenos días, Pilar. Gracias por acompañarnos. Y buenos días. Contamos también con María Pilar Ramón. María Pilar es directora de Comunicación Interna en Acciona, es economista y periodista y la verdad es que tengo que deciros que este tándem entre comunicación y prevención es de las cosas que primero quiero destacar, porque me parece crucial y fundamental para la gestión de iniciativas relacionadas con crisis que afecten a personas. Creo que estoy segura que vais a ser un tándem súper interesante. Y ya sin más dilación, pues paso a algunas preguntas. Si os parece, vamos a enfocar la sesión en plan diálogo así distendido. Yo os voy a hacer algunas preguntas y luego dejaremos los últimos 15 minutos para preguntas de la gente que nos está escuchando, que seguro que generáis muchísima expectación
y ganas de conocer más detalles de lo que nos vais a contar. Comenzamos, si os parece, con una pregunta para ti, Pilar, bueno, sois las dos Pilar Alfranca, desde un punto de vista tal vez más médico. ¿Cómo nos podría resumir que se ha gestionado en Acciona la crisis del COVID-19? Muy bien. Bueno, muchas gracias a ON por invitarnos a participar en este webinar. La verdad que estamos encantadas, Pilar y yo, de poder contaros y trasladar y sobre todo compartir nuestra experiencia en estos 2 meses, que la verdad que ha sido en algunos momentos dura, en otros momentos emocionante, porque esto nos ha servido para unir más lazos entre las personas que hemos pertenecido o que hemos gestionado esta crisis desde el principio, ¿no? Entonces, nos estamos acostumbrando a hacer todas estas conferencias y estas reuniones por vídeo, ¿no? O sea, que la tecnología ha entrado en nuestras vidas abrupta, ¿no? O sea, pero bueno, hemos sabido responder, yo creo. Entonces, desde Acciona, cuando comenzó esta crisis, bueno, tenemos la suerte en Acciona que contamos con un servicio sanitario en el que participamos activamente en la compañía con todos los empleados. Entonces, yo llevo más de 30 años en esta casa, entonces el hecho de tener médicos dentro de la compañía te ayuda a poder gestionar estas crisis sanitarias con más rapidez, quizás, ¿no? O enfocarlas desde un punto de vista sanitario que otras compañías que no lo tienen les cuesta más entrar en la rueda. Entonces, desde Acciona siempre se pensó con esta crisis en proteger la salud de las personas, pero a la vez dar continuidad al negocio. Bueno, más importante era la salud, pero es muy importante que el negocio continúe, porque si no luego son cosas que no pueden compatibilizarla, ¿no? Hay que unirlas. Entonces, desde el principio se creó un comité de crisis. En ese comité de crisis estaba dirigido por el CEO de energía de la compañía, Rafael Mateo, y a este comité nos hemos sumado diferentes departamentos, desde recursos humanos, tecnología, comunicación interna, salud, seguridad. O sea, hay muchos departamentos implicados en este comité. Está claro que esta crisis, este comité, se ha dejado asesorar y acompañar siempre por el criterio sanitario, fundamentalmente. O sea, los criterios los marcábamos desde el punto de vista sanitario y adaptábamos todas nuestras actuaciones a este criterio sanitario. Eso ha sido importantísimo. Luego también ha sido muy importante porque nos hemos enfrentado a una gran incertidumbre y a un gran desconocimiento al principio, y ahora lo que tenemos es muchísima información después de estos 2 meses, porque esta era de tecnología nos ha ayudado a compartir toda la información desde diferentes empresas, diferentes sectores, tanto sanitarios como tecnológicos. Entonces ahora disponemos de mucha información y ahora tenemos que ordenar que esa información nos genere un conocimiento estable para el futuro. Desde febrero estamos actualizando todos nuestros procedimientos en seguridad y salud para poder llevarlos a todas las áreas de la compañía y a todos los países. O sea, desde Acciona, otra de las cosas que hizo este comité es generar procedimientos globales para que en todos los países pudiéramos ir haciendo o se hiciera lo mismo, ¿no? Como un ejemplo os diré que se abrió un corredor de compras a través de China y entonces compramos, pues si os digo que del orden de 1 millón o 1,5 millones de mascarillas, por ejemplo, para poder abastecer a todos nuestros negocios y todos nuestros centros de trabajo, que en muchos casos son críticos y esenciales, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea de la dimensión que estamos manejando en Acciona con esta crisis, ¿no? Y yo creo que así a grandes rasgos es lo que hemos hecho con este comité. Ha
Ha sido muy interesante escucharte temas como protocolos y la importancia de la información, pero cómo todo eso se gestiona y se comunica a los empleados, porque claro, el establecer los protocolos, el gestionar, el matizar esa información y hacerla llegar. Pilar, Ramón, me gustaría saber que nos explicaras un poco qué papel ha tenido la comunicación interna en este proceso, cómo habéis canalizado además desde la agilidad, porque entiendo que era muy importante el momentum también, ¿no? De cómo y cuándo llegaba esa información. Muchas gracias, Carmen. Bueno, y también, pues como Pilar, agradeceros esta invitación y la oportunidad de compartir esta experiencia al equipo de AON con el que tenemos oportunidad de trabajar en muchas ocasiones. El papel de la comunicación interna, quizás yo no llevo tantos años como Pilar en la compañía, pero sí voy a cumplir 8, o sea que ya son unos pocos. Con lo cual, el tener una función de comunicación interna consolidada con unos canales de referencia y con una buena comprensión de los impactos y de la manera de trabajar era un punto de partida necesario para eso. La función de comunicación interna se incorpora al comité de crisis desde el principio. Quizás como compañía que también gestiona muchos ámbitos industriales, no solamente de oficina, tenemos unas buenas rutinas y dinámicas de comunicación interna en el ámbito de la prevención de riesgos. E inicialmente, y en los temas de salud para los empleados. Inicialmente, esas dinámicas ya rodadas de trabajo a la hora de difundir contenido y ser sensibles a la salud de las personas de la compañía facilitó un arranque más fuerte y más orientado al tipo de información que podían necesitar las personas de la compañía. Pilar estaba revisando los principios de actuación que definimos en el comité de crisis y eran básicamente 4 inicialmente, después hemos ido modulando y priorizando en cada momento, pero sí es cierto que desde la dirección de la compañía y desde todos los ámbitos de actuación y operación, el primero era la salud de las personas. Y ahí tendríamos que comunicar en medidas preventivas, tendríamos que comunicar en nuevos protocolos, en medidas de apoyo a los empleados. Después podemos contar un poquito más de toda esa parte de las medidas de apoyo. La segunda prioridad era la continuidad del negocio, de los servicios esenciales, pero también del resto de actividades y funciones que les apoyan. Y para poder hacer eso, pues es necesaria mucha información de organización, de funcionamiento, información procedente de los equipos de recursos humanos en ocasiones, de las direcciones técnicas de cada uno de los negocios. En ese sentido, poder difundir esa información necesitábamos utilizar pues, desde los canales digitales, pero también los canales como es la propia cadena de mando per se, con mensajes homogeneizados y alineados con las prioridades en el ámbito de salud. Y finalmente había 2 posicionamientos más orientados a la manera de trabajar. Queríamos tener una posición de transparencia en ese proceso. Muchas veces era difícil porque no teníamos la información, no sabíamos cómo el virus se comportaba, no sabíamos cuál era la novedad legislativa que tendríamos el fin de semana, con lo cual procurábamos mantener un altísimo nivel de agilidad a la hora de preparar y difundir los contenidos a través de canales que conocíamos como fiables. Y siempre teniendo en cuenta para las validaciones ese enfoque multidisciplinar de las funciones clave que estaban presentes en el comité de crisis. Muchas gracias, Pilar. Fíjate que mencionabas tú las medidas de apoyo concretas a los empleados. Me gustaría un poco que nos comentarais, yendo ya un poquito al detalle, algún ejemplo de esas medidas de apoyo y sobre todo cómo los empleados pues las han recibido, ¿no? ¿Cuál ha sido bueno, pues la experiencia de empleado en este campo? Pilar, quizás las sanitarias sí, primero, que sí. son las... Sí, muy bien. Mira, pues las medidas de apoyo sanitarias que iniciamos al principio de todo fue reforzar toda nuestra parte sanitaria de consultas médicas. Pero como todas las personas estaban fuera, teníamos que reforzar ese área y entonces nosotros habíamos iniciado ya todo lo que es videoconsultas digitales internamente a través de los canales nuestros y lo que hicimos fue
ampliarlo. Reforzamos todo lo que es la atención sanitaria. Primero la ampliamos incorporando un personal sanitario más con nosotros, pero eso se quedó corto y lo que hicimos ya desde el principio es ampliar y contratar con un seguro de salud privado acceso a videoconsultas para todos los trabajadores. En este caso, ya sabéis que bueno, nuestra compañía sanitaria es Sanitas y Sanitas tiene una plataforma digital muy potente, muy buena, que se llama Blua y es con quien cerramos un contrato mientras durase de momento estos 3 primeros meses para que todos nuestros empleados que no tienen seguro médico pudieran tener acceso a consultas médicas. Porque al principio de la pandemia era muy importante la información directa del médico, ¿vale? Para orientar al paciente, porque lo que vimos que los servicios sanitarios, tanto públicos como privados, estaban desbordados. Entonces hacía falta que alguien a quien ellos tenían acceso les dieran las primeras pautas. Pero previo a esto, lo que hicimos es dar mucha información a nuestros empleados. Entonces, la primera medida fue hacer un streaming en directo con la jefe de epidemiología del Hospital Infanta Sofía, que nos estuvo hablando de qué es la familia de los coronavirus, el SARS-CoV y qué era la enfermedad de COVID, cómo se estaba comportando, qué es lo que había pasado hasta ahora y qué es lo que estábamos esperando. Este primer streaming fue, luego nos dará en febrero, ¿no? Sí, finales de febrero. Luego nos dará los datos Pilar seguramente. Fue un streaming que hicimos en una sala que nosotros tenemos ya preparada, pequeñita, en la que tiene acceso para 30 personas. En la sala se metieron como 40 y el streaming fue seguidísimo y luego además muchas personas entraban, ¿no? Entonces eso fue primero la información, porque esta crisis ha sido una crisis de incertidumbre tremenda y lo peor que le puedes poner al ser humano es la incertidumbre, porque eso genera mucho miedo. Entonces, ¿cómo combates ese miedo y esa incertidumbre? Con información. Entonces dimos toda la información médica y acceso a consultas sanitarias. Y luego también necesitaban también aprender a gestionar ese miedo. Y para eso lo que hicimos es que hicimos de manera con una cierta frecuencia streaming también en directo con un psiquiatra, el doctor Quintero, jefe de psiquiatría del Hospital Infanta Leonor, nos daba cada 15 días, dependiendo de la necesidad que viéramos o cómo estaba evolucionando la pandemia, con él hacíamos streaming y nos hablaba cada vez de un tema distinto. Al principio nos dio unas pautas y un decálogo para cómo afrontar el confinamiento. Luego fue pasando a cómo gestionar el miedo, luego a cómo gestionar la ansiedad. Y ahora precisamente mañana tendremos otro streaming con él, ¿no? Para adaptarnos a esta nueva manera o nueva forma de convivir, ¿no? Y de trabajar y de convivir con el virus, porque no hay que olvidarse que el virus sigue ahí. Ha bajado mucho, afortunadamente, se ha aplanado mucho la curva, pero lo tenemos ahí fuera, en el acecho, ¿no? Entonces, y luego, por supuesto, otra cosa que hicimos es que cuando las personas hicimos muchos test, muchas pruebas. Al principio de todo hicimos PCRs a todo el sector de servicios esenciales, porque tenemos una parte que trabajan en los hospitales, hicimos test PCR y cuando una persona salía positiva lo que hacíamos rápidamente es pedir una analítica con los factores que más se alteran ante la enfermedad del coronavirus y también incluso en algunos casos pruebas de imagen, radiografía, TAC pulmonares, dependiendo de si el paciente estaba asintomático, si tenía síntomas, bueno, en fin, todo eso. Hicimos muchos test de PCR al principio, ¿no? Luego ya pasamos a la siguiente fase y los siguientes test fueron de seroprevalencia, ¿no? Pero bueno, esto desde el punto de vista sanitario, pero desde el punto de vista de comunicación y un poco más social, Pilar podrá contar lo que se hizo, que se han hecho muchísimas cosas. Se han hecho muchísimas cosas. Yo os animo a los participantes, los que nos sigáis en redes sociales, que echéis un vistazo en Twitter o en Facebook, que es donde se han lanzado. Se han compartido algunas de las historias, quizá no todas, pero a mí me gustaría hablar también de otras medidas que hemos puesto en marcha como compañía. Somos una compañía en la que nuestro compromiso con la sostenibilidad va más allá también del medio ambiente, es un compromiso en el ámbito social y con nuestras personas. Así que yo creo que una de las medidas tomadas pues, por parte de la dirección de la compañía y que han tenido pues, un impacto relevante ha sido una medida extraordinaria, una cobertura para todos los empleados de la compañía
41.000 personas en todo el mundo, independientemente de su posición, grado o servicios sanitarios a disposición, que pudieran percibir una ayuda en el caso de estar hospitalizados por COVID. Yo creo que eso ha sido un compromiso pues muy tangible y es una de las medidas que hemos comunicado a nivel global y a través también de los equipos de recursos humanos a todas las personas de la compañía. Pero ha habido muchísimas otras. Ha habido muchas medidas pensadas en apoyar al empleado en estos momentos en los que pues, unos tenían que seguir yendo a trabajar porque operaban servicios esenciales, otros estaban teletrabajando en un ámbito que no conocían o que no habían tenido esa experiencia anteriormente. Pues desde la Fundación José Manuel Entre Canales se han puesto a disposición de todos los empleados también de la compañía en todo el mundo pues soluciones para aprendizaje online con la plataforma Audilo, plataformas para apoyar el aprendizaje del inglés de los niños, por ejemplo, con el equipo de Lingo Kids. También se han puesto en marcha otras múltiples iniciativas más de ámbito local, ¿no? Pero en ámbito global, absolutamente para todas las personas de la compañía, estas serían algunas de las más destacadas. ¿Qué más hemos hecho? Pues arrancamos una campaña de participación y de compartir mensajes y experiencias de los empleados. Y eso lo hemos arrancado internamente y enseguida ha tenido una explosión externa desde el entusiasmo. Y ese compartir experiencias pues consistía desde compartir, pues el equipo de innovación, que fue una de las primeras, pues compartía con vídeos las pantallas protectoras que estaban fabricando y que después se donaron pues a hospitales o a servicios que las podían necesitar. Pues imprimían en 3D con las impresoras esos equipos de protección que después se donaban. Los equipos de construcción pues trabajaron en el hospital de campaña de IFEMA y recibíamos los vídeos pues del gerente que nos lo compartía para enseñarnos lo que estaban haciendo en esos momentos y cómo contribuían al montaje de las tuberías para los gases medicinales, como ahí estaba un equipo y ese compartir los elementos pues empezó internamente, como decir, nosotros estamos en esto. Después se fue extendiendo mensajes de ánimo. Yo, pues de los diferentes negocios, países, pues estamos presentes en más de 30 países en todo el mundo. Y al principio parecía que eran mensajes pues para España o para Italia, pero después se convirtió en un animarnos a todos y poder compartir experiencias de teletrabajo. Hemos compartido pues en la intranet de una manera mucho menos, no quiero decir profesional, pero sí más personal de nuestras vidas, pues imágenes pues cantándonos el cumpleaños feliz a los hijos de empleados que estaban en confinamiento, otros empleados enviando ánimos desde Middle East, desde India, desde Australia, de Chile, desde los propios hospitales gestionados, pues mensajes de agradecimiento a los equipos de limpieza y de desinfección. Hemos tenido muchísimas iniciativas en esa línea y después más de actuación social. También ha habido pues, iniciativas, el equipo de Mobility que tuvo que parar su actividad, el de las motos eléctricas, que ya volvemos a estar en activo. El equipo de Mobility, por ejemplo, ha tenido, en el momento en el que estuvo parado, pues ha contribuido en varias iniciativas, de reparto de medicamentos para los grandes hospitales de Madrid a domicilio, con las furgonetas que antes hacían el mantenimiento de las motos, donaciones de redecillas, 1 millón de redecillas hemos donado a distintos hospitales y en distintas comunidades autónomas en España. Y ahora ha puesto en marcha una medida también para empleados, ¿no? En el que pues van a tener 500 minutos gratis para poder desplazarse a sus centros de trabajo en algunos casos. O sea que tenemos muchas medidas. No sé, estas son algunas de las que recuerdo de haber visto los vídeos, pero yo sé que en India también ha habido una participación a un fondo nacional contra el COVID-19. En México, en Chile, en Sudáfrica se han donado materiales sanitarios para frenar, ¿no? el proceso de contagio. Muchísimos elementos. Sí. La verdad es que es impresionante escucharos. Tengo que decir que me encanta porque en la introducción hablaba del bienestar de los empleados, ¿no? De lo importante que es preocuparse, y veo que vosotros habéis cubierto muchas de las patas de ese bienestar. A veces lo focalizamos solo en un bienestar físico, ¿no? Fundamental, el tener salud, pero la salud mental con esas sesiones en streaming con el psiquiatra, el bienestar social, con todas estas donaciones. Tengo que decir con especial orgullo que esa cobertura de hospitalización
por COVID a nivel mundial, bueno, pues de alguna manera AON estuvo presente y colaboró en el diseño y apoyándoos para ofrecerla y conseguirla. Y la verdad es que es insisto, muy impresionante escucharos como ya preveíamos desde un principio. Yendo un poco, Pilar, Ramón, otra vez al tema de la comunicación, ¿no? Ya no tanto en campañas concretas, sino en medios. O sea, ¿cuáles son los medios que ahora se han utilizado para esa comunicación? ¿O cómo está cambiando la manera de comunicar? Si es que esto ha cambiado. Yo entiendo que sí, pero me gustaría saber tu experiencia y tu opinión sobre cómo se comunica ahora. ¿Qué ha hecho esta crisis en materia de comunicación? ¿Cómo nos hablamos? Pues en materia de comunicación, yo destacaría 4 aspectos que son distintos o no tan distintos, pero que son para la reflexión. El primer aspecto es el ritmo que nos ha impuesto, y nos lo ha impuesto en muchos ámbitos. O sea, y a Pilar en el ámbito sanitario médico también le ha impuesto un ritmo muy distinto, un ritmo de urgencia, inmediatez e incertidumbre que a mí llevo muchos años en el mundo de la empresa, pero me ha recordado mis inicios como periodista, ¿no? En el momento en el que hay una noticia, pero aquí la noticia era continua y cambiante y constante las 24 horas del día. Pero ha sido el ritmo, ha exigido de los equipos de comunicación interna y seguramente entre los participantes o en vuestra organización también lo habréis vivido así, una intensidad especial y profundizar en contenidos relacionados con la prevención y la salud de una manera mucho más intensa de lo que estábamos habituados. Y algunos estábamos muy habituados a ello, pero ha exigido esa dedicación, incluso en la necesidad de priorizar frente a otros temas que ahora estamos recuperando y que es necesario recuperar para mantener ese equilibrio y la continuidad de las actividades. Ese es uno. El tema de los canales. A mí me ha sorprendido lo constantes que se mantienen en el tiempo. Hay pocos estudios globales de impacto en los canales de comunicación interna en las organizaciones. Y muchas veces hablamos pues, en base a métricas cuantitativas, cualitativas, puntualmente, pero después cuando ves datos agregados, a día de hoy el canal de comunicación interna, y hay algún estudio internacional como el de Gatehouse que lo avala, el canal estrella por impacto y alcance, por mucho que nos sorprendamos, sigue siendo el email. ¿Vale? Y así ha seguido siendo durante esta campaña y durante este proceso. Ha seguido siendo el email en número de aperturas, de accesos, de lecturas, de descargas de imágenes. Eso es una realidad. Y es que además de ser el de más impacto, sigue siendo el preferido. Es curioso, ¿eh? Hemos hecho un estudio, hemos hecho algunas encuestas para entender cómo la organización pues, estaba entendiendo y sintiéndose frente al teletrabajo, y hemos aprovechado para preguntar también alguna pinceladita sobre cómo estaban valorando la comunicación y cuáles eran los canales preferidos. Y el correo electrónico sigue siendo el primero, pero con pues de 3 opciones. El primero es el correo electrónico, el segundo es el mando directo, el jefe. Ese es el canal segundo preferido por los empleados. Y el tercero sería la intranet. Es decir, aquí nos quedan fuera otros canales, que son los audiovisuales, que yo creo que en esta crisis hemos aprendido a utilizar, exponencializar y variar. Ahora todos nos podemos conectar, pues hoy nos estamos conectando, es verdad, porque estamos en las oficinas de aquí de Alcobendas, nos estamos conectando en una sala de telepresencia, pero nos estamos conectando a un sistema Webex, pero todos utilizamos ya Teams, Skype. Bueno, Skype ha quedado ya hasta que le hemos perdido un poco la pista. Teams Events, utilizamos también nuestra plataforma de IBM, utilizamos Zoom y muchísimas otras a nivel personal. O sea, hemos exponencializado el uso y el hábito con el vídeo y hemos perdido mucho miedo al directo. Hemos perdido el miedo al directo, ¿no? Esas conferencias en directo en las que hay gente que no se ponía la imagen, nos hemos habituado a esa imagen, además a una imagen que tampoco es la que profesionalmente acostumbramos a dar, porque muchas veces pues aparecían de fondo nuestras casas o aparecen de fondo nuestras casas o nuestros despachos, exactamente, Carmen, o nuestros hijos circulando o algún intruso o una llamada al timbre. Hemos perdido el miedo a esa naturalidad que bueno, pues también es un rasgo de nuestras personalidades y las hemos destapado un poco más, ¿no? Algunos, pues los que tienen más redes sociales, pues han sido siempre más abiertos a eso, pero para determinadas generaciones ha sido el boom del audiovisual, la conexión en directo y la retransmisión en directo.
Y después también hemos puesto en valor, hay algunos ámbitos y foros de comunicación interna, se ha puesto en valor la función de comunicación interna, que dentro de las funciones de comunicación, pues bueno, el hecho de ser interna, el hecho de tratar más con procesos y rutinas de las compañías, hace que a veces pues luzca menos, tenemos presupuestos más pequeños habitualmente también. Entonces, yo creo que ha puesto en valor esa comunicación interna y los empleados de la compañía pues así lo han entendido. Y los mensajes de agradecimiento pues nos han llegado también de parte de muchas personas que se han sentido acompañados, estuvieran donde estuvieran, recibiendo información e indicaciones y pudiendo tener un canal al que preguntar y ver posteriormente en los días sucesivos soluciones de información que se ajustaban a lo que estaban preguntando, ¿no? Esas han sido las principales. Importante esos canales, sobre todo, decía Pilar, perdona que te he interrumpido, sobre todo para la gente a lo mejor que está fuera de su país, ¿no? Gente que yo sé que vosotros, muchos empleados expatriados y bueno, qué importante esa cercanía y qué gratificante, imagino, para vosotros esos mensajes de agradecimiento y fíjate qué curioso lo del email, probablemente tenga que ver con la cotidianidad, con no perder el ritmo de lo cotidiano, ¿no? Y la inmediatez también. Es curioso, fíjate, me ha gustado, no lo sabía que el email hubiera sido la herramienta más valorada. Y si pasamos otra vez a la atención sanitaria, Pilar Arfranca esta vez, ¿qué cosas han llegado para quedarse? O sea, ¿qué nos puedes compartir de la experiencia de estos meses en la atención sanitaria, pero que a lo mejor haya podido modificarse frente a la idea inicial o anterior de la salud, la prevención, etcétera? ¿Hay no sé, observáis interés por la prevención más que antes? A lo mejor se pone más en valor, no sé, algo que nos podáis comentar en este sentido. Hombre, pues mira, yo te diré que lo que ha venido para quedarse a raíz de esta crisis son toda la parte de videoconsultas, la parte digital. Nos estamos acostumbrando a trabajar de otra manera todos, tanto desde los puestos de trabajo, desde los domicilios al teletrabajo, pero también en la parte sanitaria en las consultas. Porque, por ejemplo, ahora uno de los canales que hemos utilizado mucho, como ha dicho Pilar, hemos hecho streaming con diferentes países, con Noruega, con Oriente Medio, con LATAM, o sea, con México, Chile, todos estos. Hemos estado haciendo streaming particulares, país a país, precisamente solamente destinados a explicarles temas del COVID, pero desde el punto de vista sanitario, porque muchos tenían muchas dudas, les generaba incertidumbre, no sabían qué hacer, preguntaban que por qué en ese país no se podía hacer esa prueba mientras que en España se estaba pudiendo hacer, ¿no? Entonces, nos vamos a acercar mucho al médico a través de las plataformas de videoconsulta, pero siempre que tengas, antes por ejemplo, siempre te acercabas cuando conocías al médico y al paciente, y ahora aunque no nos conozcan, nos ponen videoconsultas desde otros países, desde otras provincias de España, con lo cual eso ha venido para quedarse. Luego ha venido para quedarse los hábitos que tenemos higiénicos, tanto que se está pidiendo, ¿no?, que forma parte de la desescalada, todas las protecciones colectivas, la higiene social, el distanciamiento entre las personas, por ejemplo, o sea, es una cosa que se va a quedar con nosotros. Antes éramos más efusivos y, por ejemplo, nos saludábamos más abiertamente, pues ahora vamos a dejar de darnos besos, nos vamos a saludar desde lejos, porque eso también ha venido para quedarse. Que eso también está muy bien, ¿eh? Me parece que a mí, o sea, que eso no lo veo yo una mala solución, ¿no? Y luego también otra de las cosas que cambiaremos será la información médica que solicitamos, ¿no? O sea, las personas están mucho más, perdonad que está sonando el teléfono, las personas están mucho más, pierden el miedo a preguntar, ¿no? Se preguntan cómo se va a comportar, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Eso también va a cambiar sobre todo, pero sobre todo, os digo yo, que el paso a la parte digital, a la medicina digital, será muy importante. Cambiará mucho, de hecho está cambiando, porque de hecho a nosotros nos ponen muchas videoconsultas. Y Pilar, ¿en tu experiencia hay alguna especialidad concreta que sea más
utilizada o más demandada en este tipo de consultas? Estoy pensando, por ejemplo, aspectos psicológicos, ¿no? A lo mejor esa gestión de la incertidumbre, del miedo, de la Sí, ansiedad, con las nuevas formas de trabajar. No sé, ¿habéis observado alguna tendencia clara? sí. Yo creo que eso, por ejemplo, hay especialidades que tienen más, o sea, que es más fácil incorporarlas en la parte digital, pero siempre hay que pensar que la parte digital se incorporará una vez que hayas conocido al paciente. La primera relación con el paciente tiene que ser presencial, pero el seguimiento con ese paciente es el que se puede hacer digital, ¿vale? Porque tú cuando te acercas, o sea, tú al médico no solamente le vas a preguntar unos parámetros definidos, sino que también quieres que haya una relación, esa relación médico-paciente, esa empatía, ese feeling, necesitas comprobarlo, porque si no luego por videoconsulta eso no se va a consolidar. Pero entonces, una vez que ya has conocido al paciente, por ejemplo, la relación, todo lo que es psiquiatría pues, y psicología y terapias serán mucho más mejor recibidas. Todo lo que es medicina interna, dermatología, es que, es que todas las especialidades se pueden hacer, excepto análisis clínicos que tienes que ir a poner el brazo, el resto de las especialidades las vas a poder hacer, pero como seguimiento del paciente, ¿vale? Nosotros después de la experiencia de haber estado con el psiquiatra, tenerlo cada 15 días, es que ya le echamos de menos y estamos pensando en eso, dejarlo o sea, que forme parte de nuestro día a día, de nuestro portfolio, de todo lo que forma parte del servicio médico, ¿sabes? O sea, que eso no sería de extrañar que se quede igual como para grupos más reducidos, ¿sabes? No tiene por qué ser, porque hay sesiones de psiquiatra que han sido seguidas por 1.300 personas, ¿sabes? Entonces, eso no se puede hacer, o sea, se puede hacer de manera general, pero luego las personas buscan algo un poco más en particular. Pero eso yo creo que sí que será. Y luego estaremos, seguramente, que lo que haremos en el futuro es hacer más streaming en temas de salud para dar información de otro tipo, ¿sabes? O sea, información sobre enfermedades o sobre prevención que tengas que hacer para determinados aspectos. Eso es algo que lo veníamos haciendo, pero igual cada 6 meses o por ahí más o menos, streamings que tocaban temas en concreto, pero igual ahora se hace más frecuente. Muy bien. Oye, quiero hacer aquí un paréntesis para animar a nuestra audiencia a que formule sus preguntas. Los puede hacer a través de la herramienta. Hay un apartado, un simbolito de chat. Os animamos a que las vayáis formulando y ahora en breve, bueno, hemos dedicado los últimos 15 minutos a preguntas del público. Yo os voy a formular la última. Mencionabas tú ahora, Pilar Franca, justamente la desescalada. Y yo creo que es el siguiente punto de mira, ¿no? En todas las empresas. ¿Cómo vamos a enfocar el regreso a eso que algunos llaman nueva normalidad? No sé, veo que estáis además en un entorno de oficina, ¿no? Entiendo que no sé si especialmente para este evento o ya estáis empezando la incorporación otra vez al trabajo desde los espacios comunes. ¿Cómo veis este enfoque? ¿Cómo creéis que va a ser y cómo Acción en concreto lo está abordando? Sí, mira, pues efectivamente ya hemos empezado la desescalada y nos llevamos ya unos días incorporándonos poco a poco, solamente un grupo muy reducido de personas. Pero hay 3 puntos importantísimos en una desescalada que es, primero, atención sanitaria, que la tenemos porque tenemos médicos incorporados. De hecho, hemos incorporado un médico más y una enfermera en presencial en nuestros centros para poder dar solución a todo lo que surja. Atención sanitaria, como os he dicho, seguimiento epidemiológico y gestión epidemiológica de los posibles casos COVID que surgieran en la compañía y para poder hacer un estudio y un seguimiento de los trabajadores que están en los servicios esenciales y luego también preparar todos los edificios siguiendo un procedimiento, que tenemos un procedimiento de cómo preparar las oficinas.
Y esto formaría parte de las protecciones colectivas y las protecciones individuales. Aquí hicimos un estudio de seroprevalencia a casi 5.000 personas en toda España. En Madrid fue el colectivo más grande, unas 3.000 y pico personas, y en este estudio de seroprevalencia nos arrojó una inmunidad de un 12,5% en nuestras personas, y estas son las primeras personas que se van a incorporar a trabajar, porque son las personas que tienen menor exposición y que se supone que su sistema inmune respondería mejor ante una nueva agresión o contacto con el virus, ¿no? O sea, hemos definido unos criterios para incorporarse a trabajar. Ese ha sido uno de ellos. Otro de las personas que no comparten espacios son las primeras que han venido. Estos son los que ya están trabajando, los que no comparten espacio y tienen despacho. Luego irán incorporándose las personas que comparten espacio, pero esos espacios están muy pensados cómo se van a utilizar. Esta sala, por ejemplo, donde estamos ahora, es una sala que cabrían perfectamente 12 personas, pues solo será ocupada cuando haya reuniones por 4 personas, para que haya 2 metros de distancia al menos. Entre Pilar y yo hay 2 metros de distancia ahora mismo, ¿vale? Entonces, seguiremos esos criterios y luego, por ejemplo, hay una serie, y seguiremos haciendo test y pruebas a las personas que se incorporen con el fin de proteger a todos nuestros trabajadores y sobre todo lo que nos dice Salud Pública, ¿no? Para detectar cuanto antes las personas que pudieran ser sintomáticas. Luego también para incorporarnos en esta desescalada se ha creado una app y todas las personas antes de salir de su casa deben de contestar, que es muy sencillo, a una serie de preguntas, y si todas las preguntas son en positivo, o sea, que son en positivo, que no tienes ningún síntoma, la app te va a dejar pasar. La idea de esta app, luego, bueno, esta app tiene una parte que es médica, desde la que podemos también gestionar una parte de todos estos resultados, o sea, de esta información que tenemos. Si yo supiera que hay una persona, cuando yo le hago el test, que ha tenido síntomas y a mí el test me sale que es positivo, yo desde esta parte bloquearía el acceso a esta persona con la idea de poder seguir analizando y estudiando qué situación tenemos, ¿no? Precisamente con el fin de detectar cuanto antes los casos. Luego también tenemos que hacer una colaboración muy estrecha en esta gestión epidemiológica de los posibles contactos, ¿vale? Que surjan. Y luego, todos los positivos que nos surjan tendremos que comunicarlos a Salud Pública para que haya una información y colaboremos con la red pública. Luego, otra de las cosas que nosotros estamos obligando es a que las personas que entren en nuestros edificios lleven mascarilla, ¿vale? Porque el utilizar mascarilla será fundamental para evitar que si alguien está contaminado, exhale el virus al exterior. De esa manera, reducimos el impacto de contagio quizás igual a un 1%, con lo cual es poquísima la probabilidad de que dentro de nuestras oficinas se vuelvan a producir contactos. Digo, es bajísima, porque el riesgo nunca se elimina al 0%, pero ya baja a unos niveles muy grandes, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, creemos que estamos preparados, o sea, estamos intensificando todas las medidas de higiene y yo creo que nos podremos incorporar perfectamente a partir de la semana que viene. Perfecto. Pilar, desde el punto de vista comunicación. Sí, es justo lo que iba a preguntar. Sí, desde el punto de vista de comunicación también hay algún protocolo establecido o alguna idea concreta de cómo abordar la desescalada. Nosotros, desde el punto de vista de comunicación, tenemos muy claros los ámbitos de contenido que tenemos que trabajar. Uno de ellos sigue siendo el de recordatorio de las medidas de salud y prevención, higiene y de uso de, aquí estamos todos con las mascarillas, de uso de los gels que tenemos también en varios ámbitos. Hay una parte de información sobre cómo utilizar los espacios comunes. Los equipos de servicios generales pues, han trabajado en poder habilitar estos espacios comunes de manera que podamos garantizar la seguridad y la salud. Así que insistiremos y recordaremos. Muchas veces no es información nueva, simplemente un tema de recordatorio y alcance, un poco más pesados en el envío de los emails, en recordarlo con píldoras audiovisuales, vídeo, entrevistas, experiencias. A veces hay personas que les resulta más fácil escuchar a Pilar o escuchar al director de servicios generales que leer un protocolo de 3 páginas, ¿no? Entonces, intentamos adecuar el contenido a esa multicanalidad que gestionamos en el día a día.
Vamos a recordar también las medidas que los empleados tienen a su disposición en atención médica, pero también hay más cosas a disposición de los empleados. Por ejemplo, la Dirección General de Área de Seguridad de la compañía, y eso a raíz de lo que comentabas de expatriados, atiende a todos los empleados en el mundo que puedan tener cualquier tipo de incidencia. Tienen un teléfono al que llamar 24 horas al día o escribir un correo, y tienen una atención desde un equipo profesional de seguridad que les puede brindar apoyo. Recordar ese tipo de servicios es importante en estos momentos en el que la incertidumbre parece que se mueve más geográficamente a otros ámbitos, pero en esos ámbitos geográficos también tenemos personas de la compañía. Ese es otro de los aspectos que vamos a reforzar. Y uno de los retos está en ese mantenimiento del flujo informativo con temas COVID-19, intercalar o regularizar o normalizar más ya una comunicación de otros temas. Hemos vuelto a arrancar iniciativas de voluntariado, estamos volviendo a lanzar formaciones que ya no son solamente en teletrabajo o en temas excepcionales, sino en el ámbito regular, procesos de movilidad interna. Todo eso tiene que volver a fluir dentro de la organización con la intensidad habitual, ¿no? Pero intercalando también los mensajes que son importantes, los mensajes de recursos humanos, los mensajes de los responsables de sus equipos para organizar la asistencia a los espacios y centros de trabajo de la compañía. Esa es más una comunicación a través de la cadena de mando que una formal a través del email o de un vídeo. Combinaremos elementos y contenidos en los próximos meses. Hay una cosa que se me ha olvidado comentar que es llamativa y le sorprende mucho. Como Madrid ha sido la región más afectada, porque en el estudio nuestro de seroprevalencia se ha visto que Madrid ha sido la más afectada, ¿no? El resto de España, muy por debajo. Entonces, tenemos 2 centros grandes en Madrid en el que aglutinamos muchas personas, y aquí hemos instalado ya llamamos hospitalillos, no son hospitalillos, sino dos casetas de obra para atender a las posibles personas que tanto que estén aquí como estén fuera de nuestras oficinas, en otros centros de trabajo, a lo largo de la jornada se encontraran mal. Entonces, o con síntomas sospechosos de COVID. Entonces, esas personas vienen a nuestros centros y se les atiende en esas zonas que están separadas del resto, con el fin de que tengamos, como en los hospitales, 2 circuitos, un circuito limpio y uno sucio. Entonces, de esa manera, ahí les atendemos, les hacemos una primera historia y es donde ya decidimos si no son sospechosos de COVID o lo son, ¿no? Eso es algo que hemos puesto y que nos está resultando y nos está siendo muy práctico, porque así las personas no se incorporan dentro de los edificios con posibles síntomas. Claro, claro. Muy interesante. De hecho, tenemos una de las preguntas, vamos a empezar ya con la ronda de preguntas de las personas que nos están viendo y escuchando, y una de ellas va precisamente relacionada con los contagios que se hayan podido dar en Acciona. La pregunta la leo literal, dice: buenos días, si lo pueden contar y no es indiscreción, ¿qué nivel de contagio han sufrido y cómo han reaccionado? ¿Hay una sistemática, procedimiento creado en Acciona para ello y cómo se articula? Yo creo que ya lo has abordado en cierta medida, Pilar, pero no sé si quieres añadir algo más. A ver, el estudio de seroprevalencia que hicimos nosotros, lo que nos refleja es que la región de Madrid viene a tener una afectación de alrededor de un 12% más o menos de inmunidad. Es decir, un 12% de nuestra población, en todos los centros de trabajo que hay en Madrid, se han visto afectados o han pasado coronavirus. Algunas personas un poquito más malitas y otras lo han pasado de manera sintomática, ¿vale? Frente a, por ejemplo, un 5% en Aragón, un 4% me parece que en Galicia. O sea, cambia mucho la seroprevalencia. Este es el dato que tenemos y ese es el dato que yo comparto con todos, ¿no? ¿Y cómo lo abordamos en ese momento? Pues ya os he contado, cuando sabíamos que una persona, si era porque lo diagnosticábamos aquí, rápidamente le pedíamos analíticas, radiografías, o si sospechábamos que ya podía estar instaurada la enfermedad,
La verdad, otra vez, no es que yo quiera insistir, pero nuestro seguro de salud respondió muy bien para las personas que tenían seguro de salud y mandábamos un mensaje a la dirección del hospital y decíamos, fulanito de tal, se envía por síntomas asimilables a COVID o PCR positivo y síntomas asimilables a COVID. Le mandábamos a la urgencia y ahí en la urgencia la atendían. Nunca nos podían asegurar en cuánto tiempo, pero sí que nos aseguraban que se les atendía y se les trataba y se les ponía o tratamiento o ingreso. La verdad que en ese sentido, y es una de las cosas que nuestros trabajadores, luego, cuando habéis estado dando los reconocimientos, hemos recibido muchos agradecimientos de las personas que están con nosotros precisamente por la ayuda que les hemos prestado. Es una cosa, como dicen las personas, que genera un compromiso muy alto con la compañía, esta parte médica, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer ante la posible sospecha de un COVID? Pues ya os he dicho, cuando sospechemos que una persona viene con síntomas, en vez de que entre en las oficinas, se irá hacia esa zona que le llamamos zona COVID. Ahí los analizaremos, les haremos un test rápido y veremos si son sospechosos o no. Y ahí en ese momento gestionamos cada caso en concreto. Yo creo que con esto ya he contestado. Sí, 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 de sobra. Muchísimas gracias, Pilar. Mira, tenemos otra pregunta relacionada con algo que comentaba Pilar Ramón antes sobre los canales preferidos, ¿no?, para la comunicación. El primero era el email, que a mí me llamaba la atención. El segundo era el jefe, el canal directo de tu superior inmediato. Y el tercero la intranet, ¿no? Con esa figura del manager, del jefe directo, la pregunta que nos hacen es: ¿qué rol ha tenido el manager durante toda esta etapa? ¿Se ha tenido en cuenta para apoyar la comunicación interna, para gestionar a su equipo a distancia? Yo creo que ya estaba un poco en esa prevalencia, ¿no?, en ese canal de comunicación la respuesta, pero no sé si quieres ampliar algo más de cómo se ha a lo mejor educado al manager, ¿no? Porque no todos tienen las mismas pautas, habilidades o criterios a la hora de comunicar. Esta vez para Pilar Ramón. Sí, y yo creo que en los temas de la comunicación a través del manager hay una parte que es más gestionable y otra que no. Y cuando hablamos del alcance de la función de comunicación interna, puede llegar a apoyar al manager en esos procesos a través de dirigirle comunicaciones segmentadas o comunicaciones más directamente desde la dirección, mensajes más acotados con indicaciones sobre cómo proceder a los equipos. Ese tipo de indicaciones es más habitual que vengan de las direcciones funcionales, pues que Recursos Humanos comunique a los directores y gerentes de la compañía pues cómo proceder, cómo coordinar, qué recomendaciones hay, cómo es la estrategia o el posicionamiento de compañía. Eso se hace. Eso en la mayoría de compañías yo creo que es por un lado una segmentación del mensaje con indicaciones más concretas a cómo los managers tienen que organizar o trabajar y en ocasiones también dirigirse a sus equipos. Nosotros habitualmente alternamos los dos canales, o sea, hay elementos de comunicación y mensajes concretos para unos colectivos y hay indicaciones y mensajes de carácter general o de sensibilización que van en un ámbito más abierto. Podemos ir también a segmentaciones más acotadas pues, por países, por idiomas, por colectivos. Nos hemos encontrado en todo lo relacionado en esta crisis, por ejemplo, que claro, los colectivos con hijos pequeños, pues las indicaciones del teletrabajo pues, eran importantes para ellos más que para otros colectivos, o los colectivos vulnerables, ¿no? Que no teníamos identificados y que eran comunicaciones en abierto y muy masivas a todo el mundo porque era fundamental que tuvieran las indicaciones específicas en salud. Pues aquí está la segmentación de los contenidos y después hay una parte de comunicación del manager con sus equipos que depende de la cultura de empresa y de la manera o el estilo de cada uno, y esa queda un poco fuera de nuestro alcance como comunicación interna, si no seríamos... Claro, ya sería el colmo. Bueno, no sé, no tenemos tiempo para mucho más. Os quiero dar un minuto por si acaso hubiera algo que queráis destacar y que yo no haya cubierto con mis preguntas o que la audiencia no haya cubierto con las suyas. Y quisierais complementar algo, no sé, algún titular, alguna predicción,
alguna frase positiva para la gente que nos está viendo. No sé, si queréis aprovechar ese minutillo. Pues yo lo que diría a todas las personas es que, o sea, el virus no se ha ido, está con nosotros y tenemos que aprender a vivir y a trabajar con esta, entre comillas, amenaza de incertidumbre, ¿no? Entonces, por eso hay que ser muy exquisitos en todos nuestros procedimientos de higiene, tanto social como de higiene personal y en protecciones. Y que, por favor, que nadie baje la guardia. O sea, que lo interioricen y que, o sea, y que siempre estén pendientes de esto. Y que no, y que porque ahora vayamos pasando y haya desescaladas, que no se olviden de que hay una serie de criterios epidemiológicos que hay que seguir y preventivos que hay que seguir manteniendo, que eso es importantísimo. Yo, Muy bien. yo sí me gustaría decir también, dar un titular, que es sobre la importancia de la coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos, ¿no? El desarrollo del compromiso y de tantas personas que han puesto muchísimo esfuerzo durante todo este tiempo y lo están haciendo pues para adaptarse, para trabajar más horas, para adaptarse a nuevas circunstancias, para hacer frente a la enfermedad. Ese compromiso yo creo que no se desarrolla porque contemos más o menos, se desarrolla porque contamos cosas que estamos haciendo. Y ese es un aspecto clave, es un punto de coherencia. A veces se envuelven muy bien los procesos de comunicación, pero si no están dotados de medidas como las que hemos contado Pilar y yo, si no están dotados del apoyo de la compañía de una manera tan directa, pues evidentemente no pueden llegar a generar ese compromiso. O sea, que en la comunicación interna, bueno, la forma está bien y ponerlo en bonito y contarlo bien es importante, pero el fondo también. No nos olvidemos de que el fondo es lo que realmente cuenta en este proceso de comunicación y en muchos otros, ¿no? Claro, claro, porque la compañía, en este caso Acciona, ha invertido cantidad de recursos y de tiempo para que todos los trabajadores estuvieran protegidos. Y es que eso es, o sea, la decisión de nuestro presidente ha sido clave, ha sido fundamental. Es una persona que se ha incorporado a algunos de los comités que hemos estado haciendo y ha apostado por cuidar la salud de las personas. También cuidando la continuidad del negocio, pero la salud es lo que ha puesto en primera línea. Claro, claro. Para que haya negocio tiene que haber personas, ¿verdad? Bueno, se nos agota el tiempo. Bueno, no puedo agradeceros suficiente vuestra participación, vuestra generosidad a la hora de compartir. Sobre todo, daros la enhorabuena porque sois claramente un tándem ganador. O sea, está claro que la comunicación junto con la prevención es la clave probablemente para una plantilla motivada, implicada y la continuidad precisamente de ese negocio. Como decimos, sin personas no hay negocio. Y bueno, para mí ha sido un absoluto lujo compartir con vosotros dos pilares, claramente y nunca mejor dicho, estoy segura en Acciona. Gracias de nuevo, gracias a todos los que nos han escuchado y compartido. Simplemente comentar que desde AON seguiremos generando este tipo de charlas porque consideramos que son enriquecedoras para todos e intentando compartir conocimiento, siempre estar cerca de nuestros clientes y darles voz. Si tenéis alguno que nos estáis oyendo experiencias interesantes que compartir, nos encantaría contarlas, nos encantaría contar con vosotros. Hay un hashtag donde podéis poner todo lo que queráis, que es compartiendo experiencias AON. Y si no, poneros en contacto directamente con nosotros y nos veremos en sesiones futuras. Mil gracias de nuevo, Pilar Altranca, Pilar Ramón. Os agradezco muchísimo esta oportunidad y, en fin, que tengáis un bonito día. Gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros, a todo el equipo de AON también por darnos esta oportunidad. Gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias. Gracias.